Hay asuntos trascendentes en Veracruz que en este momento tienen a toda la sociedad veracruzana en situación de expectación, en situación pues de crisis tanto política como económica, y que se atribuye principalmente a la situación del gobierno del Estado en que fue saqueado el erario público y las deudas de los funcionarios, las deudas en general, a mucha gente, a muchos sectores, a muchas instituciones, los propios salarios, etcétera. Hay una crisis generalizada de falta de dinero. Y queremos platicar hoy con el doctor Víctor Redondo Álvarez, quien no solo fue rector de la Universidad Veracruzana y secretario de Educación de Veracruz, sino que es estudioso de estos asuntos, de todo cómo funciona el aparato administrativo, lo ha conocido, lo ha vivido, pero además tiene observaciones que ha venido haciendo, estudios por los cuales podríamos tener una idea más cercana de lo que está ocurriendo en Veracruz. Y claro, lo que vemos por fuera, doctor, bienvenido, lo que vemos por fuera es, digamos, un saqueo que sabemos que existió. El gobernador, exgobernador Javier Duarte pues anda prófugo hasta la fecha, o esperamos que las autoridades hayan actuado o tengan idea de qué es lo que van a hacer. Pero lo importante aquí no es eso, lo importante es que Veracruz está en una situación crítica, pero que tampoco es solamente atribuible a ese saqueo, doctor. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Joaquín. Siempre es un placer estar con ustedes en el Calor Político. El Calor Político es un espacio de comunicación que ha tenido ya un gran reconocimiento por la sociedad y siempre es un instrumento al que recurre la gente para estar informado y sobre todo de manera muy inmediata, que claro, esa es una de las grandes virtudes del periódico. Esa es nuestra apuesta. Bien, Joaquín, pues mira, sí, efectivamente la situación de Veracruz es tan delicada, yo diría ya a estas alturas debe de ser urgentemente atendida por el gobierno federal. Lo hemos venido comentando varias voces desde hace tiempo. Yo alrededor de un año, aquí en una reunión contigo, al Calor Político, decíamos lo que se venía venir, porque el problema es un problema estructural. Se ha utilizado de manera errónea dos cosas: los instrumentos de ingresos y egresos de Veracruz, los instrumentos de crédito, y qué decir de la forma en la que los recursos públicos se han venido utilizando. Hasta llegar a un momento crítico en que Veracruz está hundido en deudas, vamos a llamarle así. Sí, yo hablaba de la hecatombe de hace un año y medio, también con nuestros colegas de política jarocha, el otro medio, sí. Ya no le demos publicidad mayor, pero con algunos amigos. Pero son, a final de cuentas, colegas. Hemos venido hablando de lo que se viene, de lo que ya es predecible, porque estos ya son movimientos de cifras, de circunstancias que llegan finalmente a la crisis y esperemos que no a la hecatombe social. Sí. Por eso nos extraña qué está pasando con la Federación, qué necesita para actuar ya de una vez. Yo escuché ayer pronunciamientos preocupantes de nuestro amigo, el delegado de Gobernación en Veracruz, que dice que en Veracruz, pues sí hay un incendio por acá, otro incendio por allá, pero todavía no estamos en problemas de ingobernabilidad. ¿Qué se necesita para que el gobierno federal determine que estamos ya en una situación verdaderamente crítica para intervenir? Sí, o sea, hemos visto los últimos días, por ejemplo, las última quincena de los trabajadores, que cierran todas las calles, por ejemplo, para empezar de Jalapa, pues ya cualquier calle es susceptible de ser cerrada. Carreteras, el puerto de Veracruz, la ciudad de Orizaba, cierran la autopista, que es fundamental para el sureste. Bueno, ¿qué más esperamos, no? Pues sí, tenemos una capital del segundo estado más poblado del país, verdaderamente secuestrada. Sí. Con un movimiento social y además político entendible,
porque lo que inició como un desorden, una falta de planeación financiera, un abuso en la forma en la que se utilizaron los recursos públicos, que estamos ya en este momento en donde hay hospitales parados, escuelas paradas, calles cerradas, avenidas sin flujo y carreteras. Entonces, ¿qué más necesitamos para que ya haya una intervención indispensable del gobierno federal? Que eso lo solicitábamos hace tiempo. Todavía una entrevista que nos hicieron cuando las calles de Veracruz, las principales calles del estado de Veracruz, se llenaron con manifestantes por el tema de la no entrega del subsidio a la Universidad Veracruzana. Sí. Ahí comenté que ya no se veía en el gobierno del estado ni capacidad de gestión, ni capacidad de convocatoria, ni siquiera capacidad de gobierno, y que ya era momento que se tomaran los procesos de coordinación que establece la propia ley. No estamos hablando de irrumpir la ley, estamos hablando de hacerle caso al Pacto Federal, que establece claramente cuáles son los derechos, las obligaciones, las atribuciones y las responsabilidades de cada uno de los ámbitos de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y es en este sentido cuando tenemos que decir, ya tiene que haber una intervención coordinada para poder establecer las bases y el piso elemental para que Veracruz vuelva al funcionamiento normal, antes de que ocurran cosas peores. Ahora, el asunto aquí, doctores, estamos hablando de dinero. O sea, lo que no tenemos en Veracruz es dinero para pagar todo lo que hay que pagar, lo que se debe pagar, los créditos que tiene el gobierno con mucha gente y muchos sectores. Estamos hablando de dinero, y eso es donde la parte del resto de la República no entendería por qué, si en Veracruz alguien se robó el dinero, le van a dar más dinero. Creo que es la parte que habría que saber cómo la federación tiene que responder ante una situación de este tipo. Sí, efectivamente, ahora es un problema de dinero, pero que se derivó de otros problemas. Se derivó primero de una mala administración, una mala planeación, una mala previsión. Segundo, de una ausencia de coordinación, la federación con el Estado, porque la federación tiene sus instrumentos, mecanismos y además tiene la responsabilidad de monitorear, ponderar y actuar cuando sea necesario en la parte de la administración de recursos. Pero regresemos un poco atrás para hacer un análisis un poco más detallado de cómo vienen estas tendencias de desorden financiero que ahora estamos viviendo. Un primer punto que yo quiero resaltar, y llegaré eventualmente al tema de la mala administración, pero que quiero destacar es que Veracruz no ha sido un estado, en comparación con otros, y puedo poner ejemplos muy claros, otros estados que tienen un peso en su población, en su volumen de población. El Estado de México, el doble prácticamente que Veracruz, pero Veracruz es la segunda entidad más poblada del estado. Ese es un componente que debe de reflejarse en la manera en la que se distribuyen las participaciones y aportaciones federales al Estado. Otro punto importante es el territorio. Si bien Veracruz tiene la mitad de la población del Estado de México, tenemos casi el triple de superficie en territorio, que implica desafíos enormes. Siguiendo con la comparación con el Estado de México tiene alrededor de 120 y tantos municipios, Veracruz tiene 212. Veracruz es el estado que tiene la población más dispersa en el territorio. Y de más difícil acceso. Y de más difícil acceso por la orografía, con una densidad importante de población indígena. El 67% de las escuelas de Veracruz, alrededor 65, 67, son escuelas rurales, que tienen requerimientos distintos, mucho más complejos, clínicas rurales, en fin. La cuestión del territorio es otro factor que debe de considerarse. Tercero, desde luego también tiene que ver la participación que aporta Veracruz
a todo el engranaje de los recursos fiscales de México. Ahí Veracruz no ha tenido un crecimiento en la recuperación, en la recaudación fiscal, como lo han tenido otros, como es el Estado de México. Sin embargo, se avecinan cuestiones importantes que tienen que considerarse seriamente en lo que se refiere a las fórmulas de asignación por parte de la Federación de las participaciones y las aportaciones a Veracruz. Veracruz en los últimos 2 años, 3 años, está teniendo un crecimiento en las participaciones federales, pero es para invertir una buena cantidad de ellos en infraestructura petrolera, Sí, en infraestructura energética, sí, que es la que le va a dar a México la posibilidad de captar recursos federales que se irán a la federación. Inclusive la ampliación del puerto de Veracruz es una gran inversión, pero no es una inversión totalmente para Veracruz, es una inversión federal. Absolutamente. ¿Por qué? Porque de cada peso que ingrese del petróleo y la energía que generada en Veracruz, de cada peso, 30 centavos se van a un fondo que el gobierno federal reparte entre todos los estados. Sí. Y además hay un fondo por ahí simbólico que da incentivos a quienes producen energía, bien o hidrocarburos o gas o energía, pero que es simbólico porque hay otros fondos que tienen un peso mucho mayor en la asignación. Entonces, cuando estábamos en la Secretaría de Educación, Joaquín, aquí me entrevistaste por qué se estaban dando estas pérdidas multimillonarias del sistema educativo veracruzano en relación a su aporte federal. Y explicamos que se creó una nueva fórmula en 2008 que benefició a 5 estados. Número 1, Estado de México. Y 22, casi 23 estados, casi porque uno quedó más o menos en el mismo nivel, se les redujeron sus aportaciones federales al ramo de educación básica, vía el Fondo de Aportación a la Educación Básica FAEB. Esa pérdida que tuvo Veracruz desde 2008 hasta 2013, que duró la fórmula, el impacto acumulado, más el hecho de que en la nueva fórmula del FONE, el Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ahí se tomó como base el año de 2014, donde ya Veracruz trae este efecto de pérdida acumulado a lo largo de esos años. Entonces, un cálculo conservador es que estamos entre 11,000, 12,000 millones de pesos que perdió Veracruz y que sigue perdiendo porque tiene un impacto bola de nieve que se viene arrastrando desde la nueva fórmula de FAEB. Con el FONE, aparentemente Veracruz ganó alrededor de 4,000 millones de pesos de lo que tenía en el año anterior, pero cuando vemos el impacto acumulado del FAEB anterior, cuando vemos cómo crecen otros indicadores dentro de la fórmula de FONE, nuevamente Veracruz ve perdida una buena perspectiva de generación de ingresos federales por el hecho que además hay varios estados que tienen un estímulo en sus componentes mayor al de Veracruz. Yo decía en aquel tiempo, ¿por qué no se creó un fondo de aportación a la educación media superior y superior, donde Veracruz es de los primeros estados que pone más recursos? Se nos pega por no meter la educación básica, fue el criterio para quitarle recursos a Veracruz, pero no nos compensan en educación media superior y superior. Entonces, este desequilibrio ha venido generando insuficiencias que están ahí detrás de parte del déficit de Veracruz en su gasto anual, pero eso es parte solamente. Por ejemplo, teníamos que entender que el sector educativo total de Veracruz ha venido perdiendo los recursos con que se les pagaba o se les estimulaba. Y en este momento ya no alcanza para pagarles. Así es. A todos. O sea, tenemos más gasto en educación que lo que recibimos para educación y
Y bueno, ahora hay otro segundo problema que se monta. Veracruz no hizo bien su tarea en este sexenio, como no la hizo en otros, para hacer una justificación cabal de su planta docente, de sus plazas, de sus horas y de sus prestaciones. No hizo una buena defensa, una buena justificación. Entonces, cuando envía su nómina del sistema educativo veracruzano a la Federación, Hacienda no le reconoce un copete importante de lo que Veracruz está gastando con recursos del Estado. Eso le crea otro boquete adicional a la Secretaría de Educación y finalmente, debido al peso de educación en todo el gasto público, al Estado de Veracruz. Pero dejemos este tema, vamos al asunto de la nueva fórmula que aparece en la Ley de Coordinación Fiscal en 2016, a mediados de este año, fue aprobada. Hay una nueva fórmula en donde a Veracruz le va mal porque uno de los indicadores importantes que premia el gobierno federal es la proporción de los ingresos fiscales vía recaudación estatal y municipal. Le dan un enorme impulso al Estado de México, gracias a esa fórmula, y Veracruz deja de percibir y deja de acrecentar sus ingresos federales a partir de la nueva ley, de la nueva fórmula de coordinación fiscal, porque Veracruz tiene un comportamiento muy, muy bajo en lo que se refiere a recaudación de impuestos estatales y municipales. Entonces, ahí tenemos otra nueva circunstancia en donde Veracruz pierde. Pero la gran pregunta es, ¿quiénes deciden y quiénes aprueban las fórmulas? Sí, están hechas. Las hacen un grupo de funcionarios en la Secretaría de Hacienda, que por cierto, el que originó la fórmula FAEB, donde perdió Veracruz, fue un veracruzano, el actual director de Petróleos Mexicanos. Luego, en CONAEDU dimos la pelea en el Consejo de Autoridades Educativas, 22 estados, liderados por Veracruz. Dimos la pelea para que esa fórmula no se aplicara y con el apoyo también de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde estaba don Luis Videgaray, y en la SEP, el secretario técnico Rodolfo Tuirán, los tres funcionarios muy visibles en este sexenio, salvo Luis, que ahora no está por acá en la estructura, son los que se encargan de pasar todas las pruebas, entre otras la de la Cámara de Diputados. Con el número y el volumen de diputados que tiene Veracruz en la Cámara de Diputados, ¿cómo es posible que se les fue esa bola de humo? No la vieron. Lo mismo que pasó ahora con la nueva ley de coordinación fiscal. No vieron que en la fórmula hay estados que se benefician enormemente y Veracruz, aunque se compensa ligeramente, va a sufrir las consecuencias de no tener un sistema de recaudación municipal y estatal fuerte. Pues yo creo que, digamos, aparte de la cuestión esta que es técnica de fondo, ¿no? que determina la carencia de recursos ya desde el principio, yo creo que los políticos no han sido profesionales, ¿no? Así como en el sector educativo, tuvimos un sexenio en que eran políticos improvisados en la educación, yo creo que también los diputados, yo no sé cuántos tengan la capacidad de analizar y de visualizar ese tipo de problemas. Mira, qué bueno que mencionas eso, Joaquín, porque estoy al 100% de acuerdo contigo. La responsabilidad que tiene un representante popular frente al Estado es enorme. No podemos tener ahí un número importantísimo de diputados federales del partido que sea, representando a Veracruz, que no se den cuenta que pasan estas cosas. ¿Qué quiere decir lo que acabas exactamente de comentar? Que no es gente preparada, que no se mete a fondo.
que están para otros propósitos, que no tienen el perfil, ni el conocimiento, ni la información experta en esos temas. Y entonces ya muchos han puesto en tela de juicio si México no requiere ya una estructura autónoma, independiente, fuera de Hacienda, fuera del Poder Legislativo, que revise los temas de todo lo que significa la coordinación fiscal y la distribución de los recursos previo a que llegue a la Cámara. Claro. Y que sea por gente bien equilibrada en términos del territorio nacional, porque ahorita lo que estamos viendo todos los mexicanos, todos los días, todo se va para el Estado de México, todo. Todos los días vemos inauguraciones. Todos los días vemos inauguraciones, fondos. El gobernador sale diciendo diario que ya tiene este programa, que ya tiene esta inversión, que ya tiene esto. Bueno, México es más allá del Estado de México. Sí, qué bueno que le vaya bien al Estado de México, pero quisiéramos que le fuera también bien a todos los estados de la República, al resto. Entonces, ahí está el tema del Pacto Federal. Estamos ante una circunstancia en que hay que revisar cómo está operando ese pacto, cómo está la distribución de los recursos públicos de la Federación a los estados, cuáles son las corresponsabilidades que hay entre el gobierno federal, el estatal y los municipios, y sobre todo, lo más importante, qué hacer para realmente el monitoreo que debe hacer el gobierno federal sobre la actuación de las autoridades estatales y locales permita que sea un monitoreo en tiempo real, con sistemas de información digital como están en todo el mundo moderno, y que señale los focos amarillos a los 3 meses de que las cosas están sucediendo, claro, no a los 4 años. Sí, pero tenemos cosas que tan incomprensibles como que la Auditoría Superior de la Federación pone 23 denuncias, 35 denuncias contra el gobierno estatal y nunca le hicieron caso. Hasta ahora dicen, pues sí, ahí estaban las denuncias. Pues sí, pero cuando ya se ahogó el niño, ¿no? Bueno, este es otro problema grave. Tenemos el tema del monitoreo, el seguimiento, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. Todos los años, desde que yo era secretario de Educación, había observaciones a Veracruz. Entiendo que algunas se solventaron, otras quizás no, pero no hubo mayor consecuencia de la ponderación que hizo la Auditoría Superior de la Federación en Veracruz desde hace 12 años a la fecha, hasta apenas ahora escuchamos en el 2014 comentarios públicos del Auditor Superior de la Federación diciendo Veracruz tiene desde 2011 por lo menos observaciones que no ha solventado. Ya en principios de este año el señor auditor ya hizo un juicio, sí. Es una autoridad federal, sí, que se encarga de dictaminar si se están utilizando correctamente los recursos públicos y no hubo ninguna consecuencia. Sí, lo dijo, pero no hicieron nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es otro gran problema en el Pacto Federal. Más allá de los temas de seguridad, está el asunto de que no haya impunidad. Si en México puede suceder cualquier cosa y no existen los mecanismos para asegurar que haya sanciones o incluso incentivos a quien haga las cosas bien, todo esto continuará. Es impresionante observar que ya cuando había señalamientos a nivel del Auditor Superior de la Federación, en Veracruz los funcionarios estatales continuaban haciendo sus desmanes, sus empresas fantasmas, sus manejos ilícitos y sobre todo lo más impresionante, la compra colectiva de un grupo de funcionarios de propiedades escandalosas en Estados Unidos. Como delincuencia organizada. Bueno, entonces a eso llegamos al hecho de que al no haber consecuencias, entonces esto gira y crece y crece. Y ahora actualmente en el mundo de la información, México es el caso ejemplar de que desde hace años ha habido autoridades estatales que se han escapado de la justicia, que no han recibido consecuencias hasta llegar a los casos de hoy, del día de hoy. Pues sí. Y eso está en la prensa internacional. Ponen
a México como el ejemplo del puedes hacer lo que quiera porque no va a pasar nada. Entonces, Pues así ha ocurrido a todos los niveles hasta hoy. Joaquín, lleguemos entonces a la situación actual. Frente a la realidad, primero, de que se manejó mal la deuda, la manera en la que el gobierno del Estado generó sus préstamos, sus créditos, la solicitud de préstamos, los créditos y demás, es una caja negra. Sí. Nadie sabemos. Y hubo un aval responsable en esas decisiones que fue la legislatura del Estado. ¿Sí? La legislatura del Estado no solamente le falló a los veracruzanos en el tema de la solicitud de préstamos y créditos a la banca, que desconocemos, también participaron o no hicieron ninguna expresión y acción directa para el desajuste, el desfondo que tuvo el fondo de pensiones de nuestra gente que ha trabajado toda su vida, que puso su dinero. Es como si tú vas a un banco y vas dejando tu dinero ahí y luego de repente te dicen esto ya se lo llevaron, Pues sin ninguna responsabilidad. No, y el que además no va a tener solución inmediata. Sí, igual que está el IPC, igual que las demás, digamos, dependencias o instituciones que no tienen con qué pagar. Bueno, entonces hay una corresponsabilidad de la legislatura estatal y sobre todo de un segmento muy bien identificado, que recibían órdenes nada más, pero también tenemos el caso de un sector del Poder Judicial que recibía órdenes y detenía juicios y esperaba cosas para arreglarlos a la conveniencia del gobernador o de la estructura del Poder Ejecutivo de Veracruz. Bien, ¿qué hacer? La pelea hay que darla en varios frentes. Uno, desde luego, que ya ha anunciado el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, es el reordenamiento de lo que está mal hecho. Una primera cuestión que observamos y nos acalambra a todos es el crecimiento que tuvo el rubro de sueldos, prestaciones, cuando la productividad de Veracruz se cayó. Sí. ¿A dónde se fueron esos sueldos? ¿A los asesores del $1,000,000? Creo que dicen que hay uno hasta de $2 millones mensuales. Sí, el inicio del sexenio. Ese crecimiento que hubo en sueldos, en prestaciones, en viáticos para los funcionarios, ¿qué produjo a Veracruz? ¿Dónde están los índices de productividad elevados? ¿Dónde están los índices de pobreza disminuidos? ¿Dónde está la infraestructura física de Veracruz? ¿Dónde está la infraestructura productiva de Veracruz? No, pues en los últimos 2 años no hubo obras de ningún tipo. Mucho del recurso se utilizó para crear plazas, nóminas, gente, probablemente muchos de ellos sin perfil. Otro problema evidente y muy impactante es el tema del mal uso de los recursos, de los fraudes, de las trampas que se generaron, que en este segundo rubro vendrán los juicios, vendrán todo el proceso, y para como es nuestro sistema jurídico nacional, nuestro sistema judicial, a ver para cuánto tiempo nos va a llevar que esos fondos regresen a Veracruz. No, pues se va a llevar un buen tiempo, pero además... Pero lo que sea, hay que hacerlo. Claro, eso sí. Y hay que meterle mucho empuje a este proceso. El tercer tema tiene que ver en cómo restablecemos nuestra relación en el marco del Pacto Federal con las distintas instancias del Poder Ejecutivo Federal y de otros organismos autónomos y demás que tienen una cobertura federal. Hay voces, ya se han escuchado reiteradamente, desde Veracruz y de veracruzanos, que dicen, si no hay una intervención justa, equilibrada y en el marco de la ley del gobierno federal para resolver el tema veracruzano, ¿cuál es la ganancia que le da a Veracruz estar en el Pacto Federal? Sí, es lo que se cuestiona en este momento. Y más cuando hay elementos que nos indican
que las fórmulas de asignación no nos han beneficiado, que se nos han generado boquetes, que ha habido un señalamiento impresionante de casos que no se han atendido por la ley y que no pasa nada. Y que ahora viene el secretario de Hacienda, él desde luego tiene que hablar, está hablando a todo el país. A Veracruz ya se le dio ese dinero, a Veracruz no le vamos a dar más dinero porque ya se lo entregamos. Bueno, ¿qué culpa tenemos los veracruzanos, la sociedad veracruzana, los pensionados, los empleados de gobierno, las empresas, las instituciones, nuestras organizaciones que reciben los recursos públicos para sus importantes funciones y muy merecidas compensaciones, prestaciones sociales? ¿Qué culpa tienen los veracruzanos de que no estén funcionando los hospitales? ¿Y por qué tenemos que pagar los platos rotos cuando esto lo generaron un grupo de funcionarios, un centenar de funcionarios del gobierno de Veracruz? Y la Federación no hizo nada. Y la Federación sin actuar en su momento. O sea, ¿por qué ahora le pasan a la sociedad de Veracruz, a los veracruzanos, pagar los platos rotos? Y ese es el punto, Julio, que hay que abundar más. Sí, doctor, a ver, para ir ya resumiendo y concluyendo, independientemente del saqueo que se hizo de Veracruz en los años anteriores, el presupuesto de Veracruz está muy castigado, está muy injusto a nivel nacional, no le alcanza el dinero. Sí, bueno, mira, son digamos ahí tres cosas. No le alcanza porque pedimos prestado mal y se siguió pidiendo prestado porque se gastó mal el dinero, o sea, no acrecentó la productividad ni la infraestructura, sí, ni los programas de beneficio social. Y tercero, también no estamos haciendo mucho en nuestro campo en lo que significa acrecentar empleos, acrecentar empresas para captación de mayores recursos fiscales. Por ejemplo, algunos estados, aunque es competencia federal, tienen impuestos locales sobre tabaco y alcohol. Y ahí se puede generar unos recursos interesantes. No vas a pegarle necesariamente a las clases populares. De hecho, lo que quieres hacer es desestimular y, digamos, racionalizar en la decisión de cada individuo, la decisión o sea, la opción de fumar y de tomar mucho o regular o poco, pero ahí con ciertos niveles de impuestos que significarían 3, 4 pesos en algunos casos, y en algunos 10, 15, 20 o hasta 30 pesos, dependiendo de cómo se decidan las cosas. Con eso Veracruz estaría, nada más con esos dos ejemplos. Pero ahí hay que usar la imaginación y hay que ver dos cosas: cómo atraemos más inversión y cómo captamos más recursos, que en esta balanza, sin pegarle ya más de lo que se le ha pegado a la población. Inversiones que sean, o sea, de tipo impuesto local, ¿verdad? Porque hay inversiones que dan impuesto federal que no tenemos nada que ver ahí. Nada que ver, y ahí en ese terreno, tú lo sabes muy bien, Joaquín, el tema está esencialmente en las micro, pequeñas empresas. Es ahí, en la actividad en el campo, en facilitar que en el campo los agricultores generen valor agregado de sus productos, que deshidraten fruta, que la enlaten, que la empaqueten, que la manden a los mercados globales, que procuren los temas de certificación orgánica, que eso paga muy bien en el mercado global. O sea, pero sí hay que acrecentar esta otra materia, considerar la importancia también estratégica de Veracruz en varios campos, sus litorales, sus puertos, claro, en fin, ahí hay todo. Pero también, si aquí nos damos cuenta que los grupos que venían a exigir sus proyectos famosos agropecuarios, y resulta que aquí les enseñan que ya está pagado el dinero, ellos no les llegó, y en cambio se les están cobrando los impuestos, pues ¿a dónde vamos a robar? En el piso de todo esto está una administración transparente, profesional, y que nos enseñe resultados de corto y mediano plazo.
Pues doctor, creo que con esto tenemos una amplia visión de por lo menos en dónde andamos parados y sobre todo que hay un gran trabajo que hacer, tanto político como, no sé, de participación social para que esto se solucione y Veracruz pueda caminar, ¿no? Pueda Así levantarse. es, y yo creo que la labor que está haciendo el calor político, Joaquín, ya para concluir, en términos de crear conciencia, ¿qué pasa y cuándo actuará la Federación correctamente, de manera equilibrada con Veracruz? A Veracruz no se le puede dejar a la deriva, porque si es así, entonces Veracruz, ya los veracruzanos tendremos que ir viendo en qué otra fórmula nos va mejor que en la que estamos actualmente. Independizarnos de la federación. Bueno, pues esas ya son varias vertientes que habrá tiempo también de irlas Porque comentando. Veracruz es más grande que otros países. Bueno, sin duda alguna tenemos todo, Claro. y sobre todo gente con una gran creatividad y potencial, siempre y cuando se le den las condiciones y también, desde luego, las habilidades y conocimiento y tecnologías para movernos ya en los esquemas globales. Pues, doctor Víctor Redondo, muchas gracias por su presencia, por digamos, por la aportación de sus conocimientos, de lo que va observando, y ojalá podamos que este tipo de voces se vayan escuchando y vayamos haciendo conciencia todos los veracruzanos. Pues muchas gracias y muchas gracias a la teleaudiencia en línea de una gran iniciativa. Siempre que veo a Joaquín le reconozco esa visión muy anticipada, muy pionera que tuvo de recurrir a la comunicación ya a través de la web, y aquí están los buenos resultados. Felicidades. Así es, está al servicio de los veracruzanos. Gracias, hasta luego. Gracias.